Hola a todos y a todos. Aquí estamos una vegada más, les bibliotecarias de San Martín, María Xosé y yo, nel enfotu de abrirvos les puertes de la biblioteca y de llevavosles un poquillín a la vuesa casa. Esta semana, del 4 al 8 de mayo, tenía que haberse celebrado la 41 edición de la Semana de les Lletres Asturianes, que se viene celebrando desde los años 1980, pero debido a las circunstancias especiales en las que estamos ahora, el gobierno asturiano, de acuerdo con la Academia de la Lingua, decidieron posponerla para la seronda. En todas las ediciones, la Semana de les Lletres está dedicada a la recuperación de la figura de algún escritor o de alguna escritora. Este año estaba dedicada a la escritora María Teresa Villaverde, más conocida con el seudónimo de Tuxia. También el viernes de la Semana de les Lletres, la Academia de la Lingua entrega el Premio Nacional de Literatura en un acto muy solemne en el Teatro Campoamor, que este año fue otorgado al escritor perconocido Xoán Xosé Sánchez Vicente, del que vos falará María Xosé al finalizar este vídeo. Nosotros todos los años hacemos de aquí actividades alrededor de esta semana y este año pensemos que qué mejor que celebrarla a rodeaes de los escritores del nuestro concello. Y bueno, pusimos en contacto con ellos, propusimos que grabaran un vídeo cortín, como de 2 minutos, en el que nos convidaran a leer en asturiano, que nos recomendaran algún libro o nos leyeran algo que a ellos os prestare. Y como siempre nos pasa en las bibliotecas, fue pedílloslo y la respuesta fue inmediata y positiva. Así que por eso os ofrecemos este vídeo de hoy. Yo voy a falaros un poquillín nada más, así unas pinceladas de María Teresa Villaverde, de Tuxia. Decimos nada más que nació el 21 de avientu de 1882 en el Palacio Villaverde de Tornón, en Villaviciosa, que fue una mujer que siempre tuvo inclinación por la lectura y en política criterio propio, que escribió los sus poemas en la prensa local y también en la revista Asturias. Y ahora voy a llevaros un cachín de una carta en verso que se titula Paxico donón mio primo. Y la carta es muy larga y yo voy a llevaros nada más que el empiezo para que veáis que es muy guapo. Diz así: sabrás, querido primo chico, cómo ha recibido carta y leyéndola quedéme empaparotada. Qué cosiquines tan guates dices nella. Aunque entamara yo a poner daqué asina, malaya se acertaba per más que estuviere pensando una hora a otra pegada. Non falo non de por gusto non, que lle de verdad sobrada. ¿Quién al escucho me dice lo que escribo? ¿É quiciabes un paxarín? Acertaste la chico, sí, lle un paxarín que muy adientro l'alma ta pruyendo y escapase de la xaula. Quieres nalar, quier perderse en una región ignorada, que entrevé, que ya paez, cual palacio de un hada. Bueno, y así empieza la carta de Paxico donón mio primo, y con esto, nada, despídome de vosotros, convidándoos que leáis en asturiano y feliz Semana de les Lletres. Soy Gonzalo Barreñada. Quería celebrar con vosotros la Semana de les Lletres Asturianes, gracias a la oportunidad que me da para ello la Biblioteca del Entrego. Y quería empezar comentándoos 2 libros. Un libro de poesía, que es este de Elvira Laruelo, Pago en versos. Un libro bien guapo, y que, como dice la solapa, igual es el libro de la poeta más notable del subgrupo generacional. Otro libro que os quería comentar es este, Más espeso que el agua, de Consuelo Vega, un libro de relatos, de cuentos, que nos fala un poquillín de lo que es la vida, ¿no? De la vida diaria, de la cotidianidad. Y en último lugar quería falaros un poquillín del que es el último libro mío de poemas, El peso de la lluz, editado en Saltadera. Y llevos pues un poema de los que salen en este libro. Una palabra al azar, inútil como el olor de las mazanes,
Todo lo que sucede mientras esperes a alguén, eso por non falar del amor ou de las noticias. Todo lo que tú tamén fas ser distinto con nada máis poner la to sombra. Llargos son os días, curtia la vida de quien lle siempre el mismo. Bueno, hai muchos y muchos autores en lengua asturiana muy interesantes, todos están en la biblioteca del Entregu, de Sotrondio, y yo un buen momento ahora para mí para intentar llevarlos en lo posible, en la medida de lo posible. Feliz semana de las letras asturianas. Muy buenas. En primer lugar, darles gracias a las bibliotecas de San Martín por acordarse de mí para poder falar con vosotros una migalla de leer libros y de leer libros en asturiano. Voy a recomendaros la lectura de un libro que estos días va a cumplir 2 años, que se titula Cúntame un cuento, y en él hay el último cuentín curtiu que yo escribí y del que me prestaría llevos un cachín, el entamo. Dice así: el cuento titúlase Soy espía. Miro el reloj otra vez y parece que sigue parado. Marca las 4 AM. Tengo el cuerpo frayado. Las piernas siguen pidiéndome socorro y no me dejen enfotarme en nada que me ayude a dormir. Las fiestas de cumpleaños son en formadures, horas y horas de zapazos, emburriones y blincos de toda clase en un mar de boles de colores. Deixo esnalar el machín. Ya nunca más volveré a cumplir años de una cifra. Estoy entamando una dómina de nivel avanzado. Cumplir años de 2 cifras tiende a suponer un cambio abultable. El mundo divídese en 2 grupos, los que lo quieren cambiar y los que no. Decido que voy a ser del primer grupo. Tengo 10 años, soy espía y voy a cambiar el mundo. Así entama este cuento, que a mí prestóme mucho escribir y del que no os voy a hacer ningún spoiler más. Sencillamente me queda nada más que despedirme de vosotros y convidaros a leer este y los otros cuentos que formen parte de esta prestosa colección. Gracias, un abrazo. Este año non podemos celebrar el Día de les Lletres Asturianes con actos públicos, pero lo más importante ye poder celebrarlo leyendo en asturiano. Pero a mi parte quiero recomendaros un libro que yo disfruté mucho porque conecta muy bien con la mi sensibilidad y ye No fondero de la Alcordanza de Dios de Xur de Álvarez. Xur de Álvarez ye un autor de Sama, un autor del Valle, y fala sobre las luchas obreras de los años 30, especialmente en Llangreu, en la Froguera, desde una sensibilidad muy fonda. Ye una novela, pero ye una novela lírica. Güey, ye 8 de agosto de 1933. Entamo a escribir. La noche de branu cae fuera escura y negra, dejando treciega la soledad de la mi aldea. L'aire tira fuerte, airau, violento. L'aire tira fuerte y entra pelos huecos de les ventanes, pelos cristales finos y febles d'esta casa tan prove, pelos requeixos de les nuestres contraventanes pintaes de color negro, y pela puerta de madera de carballo que zarra esta casa. L'aire tira caldio, tira como si ya tuviéramos na seronda. L'aire xime y percuerre la nuesa cocina, les ospares renegríes y enllenes d'ollín. Percuerre el suelo de areña negro, l'aparador, les tallueles, la mesa cuallada de cortes de cuchillo y el fuego lillar que mos da luz y calor. L'aire glaya y percuerre el cuarto d'al llau de la cocina, onde duermen los míos pas, la escalera de madera que lleva al piso de arriba, el cuarto del piso de arriba donde dormimos les míos hermanes y yo, el desván que construyó mi abuelo, va tiempo, va 1000 años. L'aire tira, xime, glaya, y parece que quixera arrincalo todo, que quixera arrincámoslo todo. L'aire tira, xime, glaya, y parece que quixera llevalo todo de esta casa,
a pesar de que nada nun tenemos, a pesar de que cuasi nada nun tenemos, a pesar de que la probeza y la llei que manda nesta tierra llabriega, herma y cansa, y de que la escasez y el pan nuesu de cada día, en camesa, de ca casa. Pues con esta sensibilidad, vuelvo a decir, para tocar y para dar voz a los que nun tenían voz, y por lo que quiero recomendar, una vez más, este himno fondero de la Alcordanza de Dios de Xur de Álvarez. Quiero saludar-vos a tolos y toles seguidores de les biblioteques públiques de San Martín del Rey Aurelio y deseamos una bona selmana de les lletres asturianes. ¿Que por qué tenéis que ir en asturiano? Pues voy a decíroslo. En asturiano vais topar todas las expresiones y les pallabres que lleváis dentro y entonces van llegabos al corazón mucho mejor, van llegabos dentro. Y eso fue lo que me pasó a mí cuando entamé ayer en asturiano. Además, en asturiano vais poder topar xoyes literarias y a muchísimos autores. Hay una poesía de muchísimo nivel y una narrativa muy prestosa. Quería recomendaros, aprovechando esta semana, a dos autores del nuestro concello. La primera ye Ana Vanessa Gutiérrez. Ya la conoceréis como poeta, pero también tiene este maravilloso ensayo, El paisaje nuestro, col que algamó el premio de ensayo Máximo Fuertes Acevedo. Non deixéis de hielo, porque además ye un libro que trata sobre nuestro concello. Y también voy a recomendaros una gran novela histórica, Potestas, de Xulio Arbesú, la historia del noble asturiano Gonzalo Peláez cuando se enfrenta col rey de Castilla. Estos dos libros son muy prestosos, pero podéis topar cientos de ellos nes biblioteques públiques. Así que quiero deseavos, animavos a que guiéis en asturiano y deseavos una muy buena selmana de les lletres asturianes. Hola, ¿qué tal? En primer lugar quería agradecer esta iniciativa de les biblioteques de San Martín del Rey Aurelio para celebrar les lletres asturianes de una manera tan especial, confinaos la mayoría de nosotros en les cases e invitándonos a recomendaros un libro. Yo el libro que vos quería recomendar son les obres completes de Pin de Pría, y además por una razón muy especial, porque siempre digo que Pin de Pría, el poeta llanisco, fue uno de los primeros escritores que escuché, ni siquiera leí, escuché gracias a mi madre que desde bien niño me recitaba los poemes dedicados por un poeta del su pueblo, al su pueblo que ella tanto quería. Entonces, una manera de permitírmelo, recordarme de les lletres asturianes de mi madre y bueno, mientras miramos atrás a esta Asturias nuestra, que algún día recuperaremos todos, quiero desde aquí, desde Sotrondio, acordarme también de nueva con estos versos. Apoyando mil alma mil veces por ti nueva, fixi yo los ringlones de todo este cantar, porque tú es pa mí, dende leu hasta leva, la yalga de Socampo, la perla del Ereva, la reina de San Xurde, la tierra y la mar. Feliz día de les lletres asturianes. La mi recomendación para este día de les lletres asturianes que estamos pasando en confinamiento es el libro de Francisco Álvarez, Lluvia de agosto, con un estilo señardoso pero también periodístico. La protagonista afonda en una investigación alrededor de la figura y de la vida del mito d'Urruti. La verdad que hay una novela muy prestosa que recuerda a las mejores obras de Julián Barnes y que de xuro que vos va a prestar por la vida. Hoy llevos el remate del primer capítulo del libro. Abuelo y nieta pronunciaron unas cuantas frases en ruso, citando 2 o 3 veces el nombre del mi hotel, como si trataran de ponerse de acuerdo sobre la ubicación o sobre la ruta que había que seguir. No hay problema, que ahí no se camine, anunciaron Baringa y la su sonrisa perenne. Que no se diga que los moscovites no somos xente hospitalario con los visitantes, añadió Andrei ejerciendo casi el agente turístico. Y dígame, ¿qué opinión tiene de Moscú? No podía responder a esa pregunta todavía,
Improvisé para non dicir que a ciudad matriz tallara en forma a primeira vista. Vini directamente dende el aeropuerto e el taxista conducía como un piloto de carreras. Y además encerriscóse a llover. Ah, sí, señora, la lluvia de agosto. Por raro que pareza, agosto é el mes en el que máis llueve en Moscú. Hola a todos y a todas. Hoy estoy aquí con vosotros celebrando este día de les Lletres Asturianes virtual por cuenta del coronavirus. Un día festivo, un día de reivindicación de la lengua asturiana que se celebra siempre el primer viernes de mayo. Y este Día de les Lletres Asturianes se entama siempre con una manifestación que convoca la Xunta pola Defensa de la Llingua y que percorre les calles d'Uvieu. Una manifestación muy colorida, llena de música, llena de gaites, llena de familias, llena de niños y llena de esperanza. Acaba siempre a les puertes del Teatro Campoamor, donde se lle el manifiesto de la Xunta pola Defensa de la Llingua, y a continuación se entra al Teatro Campoamor, donde se fae la Xunta Extraordinaria de la Academia de la Lengua Asturiana. Yo parece que estoy viéndome en los años 80, la primera vez que yo fui a esta celebración del Día de les Lletres Asturianes, que va ya estar conmigo para siempre en el mi corazón. Como vos digo, en esta Xunta de la Academia de la Lengua se da acollida a los nuevos miembros de la Academia de la Lengua, se lee poesía, se escucha música asturiana y se escucha muy atentamente el discurso del presidente de la Academia, Xosé Antón González Riaño. Este año, además, va a darse el segundo premio de literatura nacional asturiana, y es un premio que se da cada 3 años. En el año 2017 concedióse a Xoán Bello y este año dase a Son Xosé Sánchez Vicente, y es un premio que se da al conxunto de la obra dun autor e el autor ten que estar vivo, e se dá por labor que faen en pro de la nuestra cultura, del mantenimiento de la nuestra cultura a través de la literatura y también de la normalización de la lengua asturiana a través de la literatura. Xoán Xosé Sánchez Vicente, como vos digo, é un hombre que tiene obra abondo, é político, é asturianista, é escritor, é profesor. Fue miembro fundador de Concello Bable xunto a Xosé Luis García Arias e Luis Isabel Álvarez. Todos recordaréis aquel lema que decía nos años 70 Bable en las escuelas, pues venía de ahí, de Concello Bable. Él é un autor que tiene muchos libros, como vos digo. Un de ellos é este que tengo aquí, que é el Diccionario de la Lengua Asturiana, donde vienen también refranes asturianos, un libro muy utilizado antes de que saliera el Diccionario Normativo de la Academia de la Lengua. Y también en las bibliotecas tenemos otro libro que utilizamos mucho sobre mitología asturiana, y también trae refranes y frases fechas, que cuando vienen los niños y también los adultos, pues también preguntándonos sobre mitología también lo utilizamos. Y también tiene el gran libro de la mitología asturiana, como veis, una obra inmensa. Está acabando de sacar un libro también sobre xuegos tradicionales asturianos, tiene incluso alguna obra de teatro, algún ensayo, muchos escritos. Comentaros un poquillín de una obra que yo fue la primera obra que leí en asturiano y que era de Sánchez Vicente, y se titúlase La muerta milla de Nuechi. Por esa novela recibió en el año 83 el cuarto premio Xosefa Xovellanos de narraciones curtis, de aquella llamábase así, era de narraciones curtis. Trátase de una novela piquiñina, novela negra, y utiliza la novela también para hacer un repaso de la situación de aquel momento en Asturias. Una novela que non perdió un rispio de actualidad y que reeditóse después de 30 años, editó la Trave otra vez y titúlase, como os digo, La muerta milla de Nueche, y podéis venir a la biblioteca, que la tenemos en las bibliotecas, va prestados. Y vos también, como poeta, tiene un poema perguapo que yo saqué de este libro que también tengo en casa y tenemos en las bibliotecas, que es La antología poética del Resurdimiento, un libro perguapo y una yalga, porque trae además cosas sobre literatura y, bueno, está muy guapo. Voy a llevaros uno que se titula En sin embargo, que fae pensar. Está en el libro de Reidores Costes del año 88 y dice así: En sin embargo, de algunas cosas non semos en tapa de explicales. Por qué hemos se olivia la emoción una noche estrellada?
De que brenga ta fechu l'amor que non muere? Como la tienreza fala la mirada a los neños? Y qué interés mos arreia día a día la muerte, ese oscuro costal que va al costín. Una poesía pervape que nos hace reflexionar también. Y ya para acabar, non quería escaecerme tampouco de que tuviera aquí presente Manuel Asur, que é tamén un autor moi querido por nosotros, un autor tamén de La Huella Carrocera, tamén perteneció a Concello Bable e tamén perteneció al Grupo Camaretá, e é moi querido, moi conocido por su defensa de la lingua asturiana e moi conocido porque muchos poemas de él fueron musicados por Noveru. E vou deixavos con unha poesía, El romance dunha lingua, que lle del e que non ten desperdicio. Voyévosla. Dicen que yo te invento, lingua por mí nomada, como se inventa la rosa, rosa na mai na pallabra. Dicen que labor perpura de los vaqueiros de alzada fíxose da fexo muda cuando vaxeó de la braña. Que tol verdor de Asturias sorrez con flor castellana, que me queden sin paisanos que me entonen la tonada. Que estos montes, que estos valles, pero onde la vida pasa, te entallar en calandino pa nun sacate de casa. Dicen que yo te invento, lingua por mí nomada, porque te peño a la luz que te escluco na ventana. Dicen que yo te invento, porque te saco de casa e faigome faladero contando lo que nos pasa. Manuel Asur. E ya non me queda máis que invitavos a que paséis por las bibliotecas, a falavos a que lleáis en asturiano, que va a prestaros mucho, e deseavos un feliz día de les lletres asturianes. Ta lluego.